Ángeles y demonios, figuras que pertenecen a nuestro imaginario desde hace siglos y que vemos también en las gárgolas con representaciones impactantes y soberbias. Hola a todos, soy Dolores Herrero, doctora en Historia del Arte y especializada en las gárgolas y su iconografía. Hoy vamos a hablar de la representación de ángeles y demonios en las gárgolas. En algunas gárgolas podemos ver imágenes de ángeles. Estas figuras decorando gárgolas son poco usuales, aunque existen magníficos ejemplos como los de la Lonja de Valencia y la Catedral de Palma de Mallorca o el ángel trompetero de la Catedral de María Inmaculada de Vitoria. En contraposición, la tipología demoníaca es la predominante en las gárgolas, sobre todo en catedrales e iglesias, y abarca una enorme variedad de imágenes. Una de las representaciones del demonio es el macho cabrío, que proviene de los dioses Pan y Sileno, sátiros lujuriosos, mitad hombre y mitad cabra, cuyos rasgos pasarán a la iconografía del demonio. La gran variedad de formas que vemos en las gárgolas de demonios se debe en buena parte a que la fealdad ofrece muchas más posibilidades al artista que la belleza. La diversidad de formas demoníacas podría estar relacionada con la habilidad del diablo para metamorfosearse. Cuando se representa desnudo, habitualmente se observan más bien pellejos o piel envejecida, algo que se percibe claramente en las representaciones del diablo con senos caídos de mujer. Estos demonios con senos de mujer aparecen a finales de la Edad Media, en un momento en que la mujer simbolizaba la maldición y la culpabilidad. Aparte de los rasgos del diablo ya conocidos, cola, cuernos, alas membranosas, perilla, orejas puntiagudas. También aparecen en las gárgolas otras características como una gran boca deforme, a veces con enormes dientes o colmillos, tráqueas marcadas, crestas, cabello desgreñado o en forma de llamas, protuberancias o colgajos en la piel y garras o tenazas. En muchas gárgolas se representan demonios gastrocéfalos. La cabeza en el vientre puede significar la idea de que el centro del cerebro ha descendido a las zonas bajas del cuerpo. También hallamos demonios con dos o más rostros en otras partes del cuerpo, como en los pies. Inicialmente, el atributo del diablo era el tridente, y después se sustituirá por la rebañadera o garfio de tenedor, un instrumento que se utilizaba en la tortura de herejes y criminales. Así, entre los objetos que portan algunas gárgolas, vemos una especie de vara o estaca como alusión a esta rebañadera. En el gótico tardío aparecerá con más frecuencia la figura del demonio. No obstante, se irá convirtiendo en una imagen más cómica que terrorífica y se irá haciendo más histrión y grotesco. Este exceso y superioridad de la figura del demonio en edificios religiosos probablemente está relacionado con la contraposición entre el mal y el pecado, exterior del templo, y el bien y lo sagrado, interior del templo, y con la idea patente de mostrar la existencia del mal ante la colectividad. El gran historiador del arte Michael Camille afirma que no existe nada más aterrador que aquello que no podemos ver. Por eso, piensa que la gente de la Edad Media trató de enfrentarse directamente al demonio como un hecho, haciéndolo visible, ya que así era susceptible de ser derrotado. Existe una gran cantidad de gárgolas de demonios donde encontramos figuras verdaderamente asombrosas y extraordinarias. Podríamos decir que se trata de la tipología más llamativa y sorprendente en las gárgolas. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis a este canal para seguir disfrutando de estas sorprendentes figuras. Así que hasta pronto, gargoleros y gargoleras.